Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge Alberto Trujillo Bretón. Soy profesor investigador del Departamento de Historia de esta Universidad de Guadalajara y agradezco la invitación que se me hace para esta entrevista. Yo soy egresado de la antigua Facultad de Filosofía y Letras. Para graduarme yo trabajé el tema de la historia de la prostitución en el Porfiriato. De ahí me fui al Centro de Investigaciones en Estudios Superiores en Antropología Social de Guadalajara, el CIESAS, donde también me gradué con una tesis que bien podemos ubicar dentro de la historia del delito, que fueron en las clases criminales durante el Porfiriato. Entonces, la tesis abordaba desde las gentes de trueno, la moral social, la violencia cotidiana y el control social. Ya en el doctorado en el Colegio de Michoacán trabajé en las instituciones de control social, en este caso el sistema carcelario ejemplificado por la penitenciaría de Escobedo, también en el Porfiriato. Estas tres tesis se han abocado sobre todo al Porfiriato. Entonces he abordado distintos fenómenos sociales, ¿no?, que tienen que ver con la violencia sexual, el infanticidio, el tráfico de drogas y muchos otros temas, todos enclavados en lo que viene siendo la historia social y cultural del delito. Este tipo de historia del delito, es algo relativamente reciente en México y en América Latina en general, pero lo venimos trabajando desde hace tiempo. La historia del delito, decía hace unos momentos, es algo relativamente nuevo y es una especialidad dentro de la historia social o dentro de la historia sociocultural del delito. Como su nombre lo indica, está incluido la realización de actividades delictivas que se insertan dentro de la sociedad, pero que a su vez están vinculadas con otros fenómenos como son las transgresiones, la marginalidad, el control social y la justicia. Entonces, para los que hacemos historia sociocultural del delito, esto es clave porque a final de cuentas se desprende de la misma historia social y cultural. Es un tema que se ha venido trabajando en México y en América Latina, no desde hace mucho tiempo, pero ya hay como un auge respecto a la necesidad de hacer una historia del delito, sobre todo empujada por el tiempo presente. Es decir, los graves problemas que hay actualmente en la sociedad mexicana que tienen que ver con esa violencia, incluso del crimen organizado, nos ha llevado a preguntarnos cuáles son las claves para entender este fenómeno en la actualidad. Entonces nos remitimos al pasado para conocer qué ha pasado con el narcotráfico, cuáles fueron las razones para que este se fuera desarrollando. Hemos también preguntado sobre la prostitución, cómo se empezó a reglamentar, a tolerar y cómo llegó incluso a darse intentos por prohibirlas. ¿Sí? Bueno, yo trabajo historia social y cultural del delito. Creo que es una especialidad muy reciente. Sé que efectivamente hay otras corrientes historiográficas también muy importantes, pero lo que hace la historia sociocultural del delito es primeramente hacer una desconstrucción, ¿sí? Si con el historicismo, el positivismo histórico, estaba todo muy centrado en el gran personaje, en el Estado, en las grandes batallas,
etcétera. Y aquí se hace una deconstrucción porque fenómenos de este tipo involucran no nada más el delito mismo, sino al propio delincuente. Y cuando queremos hacer una investigación, por ejemplo, pensando en el siglo XIX, nos topamos con otras disciplinas como la criminología, el derecho penal y todos los cambios que se dieron en el siglo XIX y XX, en donde nos indican primero qué es el delito, qué características tiene el delito, pero después nos encontramos con el interés, la preocupación por saber quién es el delincuente, ¿sí? Entonces pasamos de la escuela del derecho clásico a la escuela lombrosiana o italiana, y eso marca mucho interés por tratar de conocer, comprender, analizar y reflexionar sobre estos fenómenos. Entonces, también uno se pregunta metodológicamente cómo puedo hacer una investigación, qué le podría decir a los estudiantes que se puedan interesar en esta especialidad. Pues hay que hacer una investigación de carácter preliminar, ver si efectivamente nuestro tema o nuestro futuro objeto de estudio da para ello en relación a la cantidad de la fuente, y si se justifica, podemos tener una amplia gama de fuentes que van, en primer lugar, del expediente judicial, enseguida la legislación penal, la hemerografía de la época, especialmente su gacetilla, que después se le llama también nota roja, y podemos encontrar estadísticas criminales y hasta fotografía del mismo carácter. Entonces, eso es como parte de una investigación o un tema de investigación para invitar a los estudiantes a pensar no solo en los temas clásicos, sino que se involucren en nuevos temas, en nuevos fenómenos, incluso que tienen frente a sus narices, y que puedan desarrollarlo de muy buena manera. Sí, mira, es clave esa pregunta, porque estamos hablando, al menos desde este tipo de historia, de las llamadas clases criminales, ¿sí? Para el caso mexicano, porque el término de clases criminales viene desde Europa, sin embargo, muy bien se puede comprender y tomar ejemplos. ¿Quiénes son los criminales del siglo XIX, incluso de la colonia? No, pues vemos a vagos, léperos, pelados y las llamadas gentes de trueno. Entonces, sobre ello, ¿verdad?, es una primera mirada estigmatizadora o de prejuicios incluso raciales. Entonces, son toda una serie de grupos a los que se pueden sumar otros, como la propia prostituta, ¿no?, que la legislación de la época, a partir de 1867, se crea un reglamento de la sección médica que tiene mucho que ver con la proliferación de las enfermedades sifilítico-venérea. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí se fija, ¿verdad?, dentro de estos mismos reglamentos, sobre todo en los que van a salir un poco después, sobre todo en el porfiriato, aquellos que toleran la prostitución, pero que también, pues efectivamente estigmatizan a la prostituta. Entonces tenemos una serie de actores o sujetos sociales en los que podemos investigarlos, ¿sí? Entonces tenemos dos temas generales, el delito mismo, pero también los sujetos que la propia legislación y la propia moral señala y hasta persigue judicialmente. Yo creo que la primera recomendación que yo les podría hacer es que lean mucho, que estudien mucho, que tengan lecturas de carácter multidisciplinario,
porque este tipo de historia no se aboca a lo meramente histórico, sino que se apoya en la sociología, en la antropología, en la victimología, en el derecho penal, para efectos, ¿verdad?, de intentar reflexionar y sobre todo comprender el objeto de estudio. La historia social y la historia cultural son historias interdisciplinarias. Entonces es muy importante que los historiadores no se queden nada más con puros textos de historia, no, es muy bueno que lo lean lo que sea necesario, pero deben de realizar su reflexión de la mano de distintos tipos de lecturas, ¿no? A mí me tocó meterme a textos como los de la microsociología, en donde Erving Goffman, con libros sobre el estigma y sobre las instituciones totales, entre las que cabe la propia prisión o los comportamientos de las clases criminales, pues me ha ayudado mucho, ¿no? Y así puedo hablar de la victimología o de la misma antropología o de la antropología criminal, ¿no? Entonces es muy importante porque dentro de este tipo de investigaciones también nos tenemos que conectar con la historia de la ciencia, ¿sí? Entonces la misma antropología nos orienta en ese camino. Yo voy a hacer una recomendación más de carácter bibliográfico, porque bueno, ya mencioné a Erving Goffman. Yo también recomendaría que leyeran a Michel Foucault en Vigilar y Castigar, y varios de sus textos más que incluso tienen que ver con la locura en la época clásica. Pero yo les podría recomendar también a los estudiantes que se acerquen a las redes que estamos promoviendo y difundiendo los trabajos sobre historia del delito. Aquí en Guadalajara, quizás algunos lo sepan, se fundó la famosa REDA, que es una red de historiadores de delito en las Américas, y se fundó aquí en Guadalajara, la fundamos. Y actualmente está realizando congresos cada 2 años en Latinoamérica. Sí, hemos tenido congresos en Uruguay, en Río de Janeiro, por supuesto el primero fue aquí en Guadalajara, el siguiente va a ser en Querétaro y no recuerdo qué otros lugares. Y tenemos una red que se llama Las Otras Historias, que nació también aquí en Guadalajara, que trata sobre historia, marginalidad, transgresión, control social y justicia en México. Y todo el año pasado nos la llevamos realizando eventos, incluso hasta quincenalmente, en donde se presentaban importantes ponencias y conferencias, presentaciones del libro, y bueno, se invitó a todo el mundo y tuvimos, yo diría, bastante éxito. Entonces hay que leer y leer mucho, tener lecturas también de carácter multidisciplinario y empezar a acudir a estos lugares primero para aprender, y después, cuando ya el estudiante tenga cierta formación o incluso haya terminado su carrera, su grado, y estudie el posgrado, presente sus investigaciones en los eventos. El año pasado me invitaron para que realizara una conferencia aquí en el Auditorio Salvador Allende. La presenté sobre drogas. El auditorio estaba repleto. Me gustó ver mucho a los estudiantes interesados en este tema, que es muy de actualidad, y también yo recomendaría que piensen el presente y que se vayan a investigar esas claves históricas, a desmontarlas para buscar respuestas.